Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy la verdad es que estoy súper contenta y súper feliz y sobre todo es un vídeo de agradecimiento a todos vosotros porque ya somos 2000 personas en el canal. A mí me parece la verdad un sueño, nunca podía imaginarme que pudiésemos llegar a ser tantas personas. Os quería contar que cuando estoy preparando un vídeo disfruto muchísimo cuando estoy investigando sobre los autores, cuando estoy releyendo libros que ya había leído hace muchos años y entonces al releerlos pues me doy cuenta de lo mucho que me gustan y por qué me gustaron también en su día. Sin embargo, la parte que más disfruto de los vídeos es cuando una vez que ya los he metido en YouTube empiezan a llegarme todos vuestros comentarios. De verdad es que es adictivo, no lo podéis imaginar. Empezáis a decirme qué es lo que más os gustan de los libros que he hablado, qué libros de esos no os habéis leído y os han llamado la atención, y también la parte en que me hacéis recomendaciones, porque que sepáis que si en algún momento me decidí hacer el canal fue para eso, para estar en contacto con vosotros, para conocer tanta gente maravillosa como estoy conociendo. Por eso, imaginaos lo feliz que me siento de que ya seamos 2000 personas en este canal contándonos cosas y siempre con muchísimo cariño y siempre sobre libros. Muchísimas gracias, es que no puedo parar de decirlo. Y para celebrar estos 2000 suscriptores, hoy lo que quería era pues hacer un book tag donde os puedo decir más cosas sobre mí y también sobre los libros que más me gustan. Por eso el book tag que he elegido es el book tag de los clásicos. Este book tag lo he estado viendo en YouTube y hay como dos versiones, uno que se llama el book tag de los clásicos y otro por amor a los clásicos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he cogido las preguntas que más me gustaban de uno y de otro y he hecho pues un book tag especialmente para vosotros, para agradeceros el que ya seamos 2000 personas en el canal. Y la primera pregunta es ¿por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Bueno, yo primero me preguntaría qué es para cada uno un clásico. Para mí un clásico es aquel libro que está hecho para perdurar, que van a pasar 100 años y la gente lo va a seguir leyendo, y 200 y 300. Un libro en donde siempre, cada vez que lo lea, voy a encontrar cosas diferentes y me va a hacer sentir bien. Entonces, partiendo de la base de qué es eso, lo que yo considero que es un clásico, pues ¿con qué frecuencia leo clásicos? Pues continuamente, porque la verdad es que cuando cojo un libro, sea actual o sea un clásico, lo que estoy buscando es como la perfección, como que ese libro me haga sentir bien. ¿Por qué me va a hacer sentir bien? Pues porque esté bien escrito. No quiere decir eso que en un momento dado no me pueda suponer un esfuerzo, porque a lo mejor hay escrituras súper densas, como por ejemplo me estoy acordando ahora de cuando leí a Thomas Mann. Es muy denso, pero sin embargo yo pasaba las páginas y disfrutaba, respiraba y para mí era como una meditación, porque todo lo que me estaba diciendo al oído Thomas Mann, para mí me estaba llegando directamente al corazón, pasando por el cerebro. Eso es lo que realmente busco cuando estoy leyendo. Entonces, siempre que leo algo que es de literatura actual y que no siento eso, pues que me siento frustrada. Y por eso siempre vuelvo otra vez a los clásicos, porque es donde mejor me siento. Eso no quiere decir que no haya leído literatura actual, porque sí que he leído pues lo típico que hemos leído todos. He leído a Ken Follett con Los pilares de la tierra y disfruté muchísimo. Me estoy acordando ahora del niño con el pijama de rayas, Dan Brown con el Código Da Vinci. O sea que sí que he leído muchas cosas actuales, porque al final somos hijos de nuestro tiempo y tenemos que estar un poco al día de más o menos qué es lo que se está cociendo por ahí, y aparte porque nunca se sabe cuándo nos puede aparecer un clásico y entonces hay que estar un poco pues pendiente de esto. Lo que sí que es verdad es que cuando me quiero sumerger en una buena lectura,
y quiero de verdad disfrutar, pues me voy a lo seguro y vuelvo otra vez pues a leerme algún clásico de algún autor que yo ya conozco, pero que sin embargo pues todavía no he leído ese libro. La segunda de las preguntas es: ¿cuál es tu periodo histórico favorito en el que te gusta pues más leer? Lo tengo claro, lo que más he leído es literatura del siglo XIX y principios del siglo XX, es la literatura clásica que más me gusta. Eso no significa que concretamente ese periodo sea el que más me guste y que, por ejemplo, a mí me gustaría vivir en esa época. Yo la verdad es que en eso carezco de romanticismo y sé perfectamente, o por lo menos eso es lo que creo, que cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino que en la época en la que mejor se vive es en la época que estamos viviendo en la actualidad. Tendrá muchos inconvenientes, pero no nos podemos imaginar la cantidad de ventajas que tiene y que muchas ocasiones, como las tenemos tan a mano, no las apreciamos. Sin embargo, viajar en el tiempo es leer, o mejor dicho, leer es viajar en el tiempo y es poder conocer otros lugares, otras sociedades y otras muchas cosas que te llamen la atención y que te atrapen. Llegó a mis manos un libro que os recomiendo muchísimo, que precisamente habla sobre la literatura de esa época, y es el curso de literatura europea de Vladimir Nabokov. Está basado en todos los apuntes que tenía Nabokov cuando daba sus clases en la universidad y hablaba sobre literatura europea. Y claro, aquí podemos encontrar pues, los grandes autores que a todos nos gustan. Podemos encontrar a Charles Dickens, a Jane Austen, a Proust, a Flaubert, y acaba incluso con el Ulises de James Joyce. Una de las cosas que más me llamó la atención de este libro es que hace una reflexión acerca de una frase que dijo Flaubert en una de las cartas que escribía a una amiga, y decía que todos conoceríamos más la literatura si nos limitásemos a conocer 5 o 6 libros, pero a conocerlos en profundidad. Con eso, la reflexión que quiere hacer Nabokov, y también que era la que hacía Flaubert, era que muchas veces leemos demasiado rápido y con eso nos perdemos muchas cosas y que no tendemos a releer. La siguiente de las preguntas es: ¿qué libro actual crees que dentro de 100 años va a ser un clásico? Aquí no me he podido resistir y he seleccionado 3. La verdad es que me he pasado, lo entiendo si me lo decís. El primero de ellos es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. ¿Por qué selecciono este como un libro que va a llegar a ser un clásico? Pues porque le ha gustado muchísima gente, porque se ha editado muchísimas veces. Yo, por ejemplo, aquí tengo la 43 edición, cuando se habrá editado muchísimas más, seguro. Cuando podíamos viajar por Europa, que a mí me gusta muchísimo viajar, es una de mis pasiones. Una de las costumbres que tengo es entrar a las librerías pues, de cualquier sitio y ahí ver cuáles son los libros que están publicados en traducidos, pues en alemán, en inglés, en italiano, pero de autores españoles. Y en ese caso, uno de los que siempre he encontrado es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Tengo otros 2 que no me resisto a nombraroslo, y uno es de un americano, de Phil Roth, que por lo que estoy viendo por ahí, por lo que he preguntado en Instagram, no todo el mundo lo conoce y creo que es un clásico que todo el mundo debería de conocer. Y en este caso el libro a que os voy a hacer referencia es La mancha humana. Trata sobre una historia basada en el 1998, cuando estalló el escándalo Levinsky, no sé si lo recordáis, y se publicó en el año 2000. Es un catedrático de universidad de literatura que es obligado a dejar su carrera porque es acusado de racismo. Así es como comienza la novela. Va a tener muchas intrigas y una de ellas muy pero que muy sorprendente, que te va a mantener todo el tiempo leyéndolo. Phil Roth escribe maravillosamente, tiene una escritura muy especial, muy directa, a mí me gusta muchísimo. Además fue premio Príncipe de Asturias,
Qué pena que fue ya casi cuando no pudo ni ir a recogerlo, porque muy poco tiempo después, no sé si llegó a pasar un año o algo así, murió, era ya muy mayor. También hay una película de La Mancha Humana que es súper recomendable, que está protagonizada por Nicole Kidman y por Anthony Hopkins. No os perdáis a Phil Roth. Y el último clásico que os voy a nombrar, que pienso que va a llegar dentro de 100 y de 200 años, va a perdurar, son los libros escritos por Amin Maalouf, que, como sabéis, es un autor libanés, pero que está exiliado en Francia y que además escribe la mayor parte de sus libros en francés. Y el libro más recomendado de Amin Maalouf es León el Africano, por lo menos es uno de los que a mí me gusta, aunque este para mí es un clásico. Siempre que quiero leer algo y sentirme bien, vuelvo otra vez a Amin Maalouf, y he leído bastantes cosas de él, pero todavía me quedan unas cuantas. Es una historia de un granadino, pero en la época de los Reyes Católicos, que es obligado llorando a dejar la tierra de sus antepasados, su casa en Granada, y cómo va cruzando el Mediterráneo y cómo se exilia. Y la cuarta de las preguntas es un clásico que os acabáis de leer. Bueno, pues el último clásico que me acabo de leer es el de Insolación de Emilia Pardo Bazán, que me ha gustado muchísimo, que era además la primera vez que leía a Emilia Pardo Bazán, que la he descubierto como una autora que no nos podemos perder, que nació a finales de 1800 y que era toda una mujer, con unas ideas muy adelantadas a su tiempo, que además fue periodista, fue cronista. No os perdáis cualquier obra de Emilia Pardo Bazán, porque es una auténtica clásica. Y otro que me estoy leyendo ahora mismo con el Club Literario de Macondo es el de Rebeca. No lo he terminado, pero la verdad que también es un clásico. Engancha desde el principio, es una historia que te atrapa. También hay una película súper famosa de Alfred Hitchcock que es súper recomendable y que a mí me encanta. Es de 1938. La película también está muy bien, pero el libro, que yo no lo conocía, está francamente bien. Y la siguiente de las preguntas, que sería la número 5, es ¿cuál fue el primer clásico que leíste? Y aquí ya sé que me repito muchísimo, pero el primer clásico que leí, lo siento, pero es que es así, fue Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. No lo leí aquí, lo leí en un libro que tiene mi padre y que además estaba en castellano antiguo. Es una edición preciosa, algún día os la enseñaré, porque tiene, no sé si son 4 o 5 tomos, además está ilustrada, es súper bonita. Pero yo cuando tuve que comprarme uno, compré esta edición de Andrés Trapiello, que os la recomiendo muchísimo porque está traducida y es mucho más comprensible, cuesta muchísimo menos trabajo, y entonces sobre todo se la recomiendo a aquellas personas pues que les cueste trabajo leer el Quijote, probablemente porque esté en el castellano antiguo. Y luego los otros dos clásicos que leí siendo muy jovencita fue a William Shakespeare, sus obras completas, y a Benito Pérez Galdós, de los españoles, Fortunata y Jacinta, que fue el primero. Y la sexta pregunta, ¿qué clásicos te faltan todavía por leer? Por un lado me siento mal cuando me faltan libros de autores tan importantes por leer, pero por otro lado me da muchísima alegría porque me doy cuenta de la cantidad de libros y de novelas que todavía tengo por leer, y eso también pues es un impulso para seguir leyendo y seguir viviendo también. Os los voy a enseñar, y no es porque no los tenga, porque los conseguí pues de estas ediciones baratas que encontraba en las ferias del libro. Tengo a Emilio Zola con Naná, que no lo he leído y lo tengo pendiente, y también tengo pendiente a Gorki, que no he leído nada de él, y tengo La Madre. Otros libros importantísimos que tengo en la lista y que quiero leer, no he leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En una época de mi vida empecé a leerlo, pero la verdad es que no me enganché, no sé por qué, pero no me atrapó desde el principio y entonces lo dejé abandonado. Me remordía mucho la conciencia no haber leído a García Márquez, y entonces pues leí Crónica de una muerte anunciada, que la verdad me gustó muchísimo, pero tengo pendiente sí o sí leer a García Márquez. Y la séptima pregunta es un clásico que no te haya gustado.
como digo siempre, a mí los clásicos siempre me gustan y me cuesta muchísimo trabajo decir cosas negativas de un clásico. Había leído a Jane Austen en Orgullo y Prejuicio, fijar qué novela tengo aquí de los años 200.000. Pues intenté leer Mansfield Park, como se diga. Y la verdad es que no me gustara, pero hubo capítulos que se me hicieron un poquito pesados, porque lo encontraba como muy repetitivo. Y la octava de las preguntas es, ¿qué lugares clásicos te gustaría visitar? Pues aquí tengo que decir que he tenido la gran suerte de visitar muchos lugares clásicos. Una de mis aficiones es viajar y la verdad es que he viajado bastante, he tenido muchísima suerte, era otra época y la verdad es que la aproveché y he estado viajando pues desde muy jovencita. Así, como era súper friki, pues he estado en Ámsterdam, por ejemplo, en la casa de Ana Frank, o estuve también en la casa de Hans Christian Andersen, y no me pude resistir cuando estuve en París y me fui a ver la casa de Víctor Hugo. No hace ya tantos años, ahora a lo mejor 2 o 3 años, tuve la gran suerte de poder ir a Frankfurt y entonces visité la casa de Goethe. Estuve también en Alemania, en Weimar, y visité la casa que había sido primero de Goethe y que después la había comprado Nabokov, una casa súper chula, donde ahí los dos escritores tuvieron que escribir pues, sus grandes novelas. Tengo que decir que todavía tengo muchas más ganas de viajar y uno de los viajes que tengo previsto hacer cuando pueda, antes de morirme quiero hacerla, y siempre he soñado pues hacerla cuando me jubile, y es recorrer toda Latinoamérica. Por eso os he pedido que me dijeseis cuáles eran los libros clásicos de vuestros países. Y la verdad es que tengo una gran lista que os tengo que agradecer porque voy seleccionando, voy a empezar poco a poco a comprarlos. Ya he conseguido algunos me está costando trabajo conseguirlo y los he conseguido de segunda mano, que estoy súper contenta. Por ejemplo, tengo aquí, sí, que el otro día me vino el de Clarice Lispector, Felicidad clandestina, que este es de Brasil y me lo habéis recomendado muchísimo, y bueno, muchos otros que me estoy intentando hacer poco a poco con ellos. Y ese es mi gran sueño, viajar y conocer Latinoamérica, y primero la voy a conocer gracias a todas vuestras recomendaciones. Y la novena de las preguntas es una película favorita que esté basada en algún libro clásico. Y aquí no me he podido resistir y he seleccionado 2. Este lo he seleccionado porque a lo mejor vosotros lo conocéis menos, y es Somerset Maugham. Por favor, decidme si conocéis a Somerset Maugham, porque para mí es uno de mis escritores favoritos. Y la novela se llama Servidumbre humana. Es curioso, pero esta novela yo la conseguí y me la leí después de haber visto la película, que la vi en la televisión, y luego la conseguí pues de estas películas que sacaban junto con los periódicos, y aquí la tengo. La película se llama Cautiva del deseo y está protagonizada por Bette Davis. Esta película a mí me encantó. Trata de un chico que es pintor, que tiene, y lo tengo que decir así, la grandísima mala suerte de dar con una mujer que es despiadada, soberbia, pero que él no sé por qué está tremendamente enamorado de ella y se deja en cierto sentido maltratar, humillar. Es un clásico, es un tipo de maltrato femenino hacia el hombre. Si tenéis oportunidad de ver la película, os la recomiendo muchísimo, y por supuesto el libro. Somerset Maugham es un clásico y merece muchísimo la pena leerlo. Otra película que a mí me encanta, y además en la portada del libro viene, y es Al este del Edén. Esta película de Al este del Edén yo la vi antes que me leí el libro. Me ha pasado con algunas de estas películas. La vi siendo súper joven y claro, te atrapa porque James Dean es uno de los actores más míticos y más impresionantes que ha habido de todos los tiempos. Me llamó muchísimo la atención y tardé muchísimos años en leer después John Steinbeck, pero John Steinbeck es
se ha convertido en uno de mis autores favoritos, no solamente con Al este del Edén, que como sabéis es una novela sobre toda una saga familiar, sino que también tiene otras muchas novelas pues, que son clásicos que no nos podemos perder, como por ejemplo La Perla, como por ejemplo el de Ratones y Hombres. Bueno, no me enrollo porque si no se va a hacer interminable este BookTok de los 2000 suscriptores. Y ya la última de las preguntas es: ¿qué clásico recomendarías a todo el mundo? Aquí no os voy a sorprender y ya sabéis cuál es el clásico que recomiendo a todo el mundo. Y tengo que acabar mi vídeo celebración de los 2000 suscriptores recomendando mi clásico favorito de todos los tiempos, que es Don Quijote. Sobre todo os insisto muchísimo a aquellas personas que no lo hayáis leído porque a lo mejor se os atragantó en el colegio, porque lo que sí que es verdad es que un clásico no puede ser algo que lo leamos obligado, tiene que ser algo que de verdad nos llame la atención y que lo hagamos simplemente puramente pues por conocerlo. Cuando os empecéis a leer el Quijote, trasladaros a esa época y ver la importancia que tiene, que nos va a hacer viajar al siglo XVII y eso, ¿cuántas veces habéis querido viajar en el tiempo? Pues eso se consigue leyendo clásicos. Tengo una anécdota muy bonita sobre el Quijote y es que hace años en un viaje que hice iba en tren por ahí perdida por Bruselas y ahí me encontré con una chica que se sentó a mi lado en el tren y estaba leyendo un libro súper manoseado del Quijote. La miré y sentí que el Quijote nos estaba conectando, porque es un libro que ha sido estudiado en profundidad, todos los filósofos lo han estudiado, muchísimos ensayistas, y si os hago una apuesta sé que la voy a ganar. ¿Cuál es el libro que más menciones tiene a lo largo de la historia de la literatura en otros libros? ¿Cuál? Don Quijote. Luego es un imprescindible que siempre, y no me voy a cansar nunca de recomendarlo. Bueno chicos, y aquí termina este BookTok. Os agradezco muchísimo la paciencia que tenéis conmigo y cómo me acompañáis. Gracias por formar parte de este canal y porque seamos ya 2000. Súper contenta, creo que me lo notáis, y os sigo pidiendo que me hagáis recomendaciones de cuáles son vuestros clásicos favoritos de todos los tiempos, porque seguro que me quedan muchísimos por descubrir y eso os lo tengo que agradecer a vosotros. Si os gusta el canal, suscribíos por favor, porque también veo que muchísimas veces hay mucha gente que ve mis vídeos pero no se termina suscribiendo. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias, un fuerte pero que muy fuerte abrazo. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados e inéditos resultan al leerlos de verdad.